El presidente López Obrador hoy oficializó, por cierto, la expropiación de 1.093.118 metros cuadrados de 4 municipios para la construcción del Tren Maya, del tramo 5 del Tren Maya, de acuerdo con el decreto publicado en la edición vespertina del DOF, del Diario Oficial de la Federación. Esto va a entrar en vigor mañana mismo. La superficie de propiedad privada comprende los municipios de Benito Juárez, Puerto Morelos, Solidaridad y Tulum, ubicados en Quintana Roo. De acuerdo con el documento mencionado, la expropiación incluye construcciones e instalaciones que se encuentran en los predios. Habrá que ver ahora si hay alguna nueva reacción por parte de los expropiados, ¿no? Bueno, de igual manera, un juez de primer distrito del estado de Yucatán concedió una segunda suspensión definitiva a la construcción del tramo 5 del Tren Maya. La asociación civil defendiendo el derecho a un medio ambiente sano a través de un amparo impugnó que el Fondo Nacional de Fomento de Turismo y Fonatur, Tren Maya, no contaban con los permisos requeridos para iniciar la construcción. Esta segunda suspensión se suma a otra que había otorgado el mismo juez el pasado 30 de mayo al reconocer que la construcción no contaba con la manifestación de impacto ambiental que se requería para iniciar la obra. Como se ve, muchas cosas entrevedadas, muchas cosas ligadas, muchos asuntos pendientes. Y bueno, vamos a ver si se da el siguiente paso. El siguiente paso es seguir construyendo o de plano suspenderlo. Y estamos en un juego que no es de vencidas, es algo más que de vencidas. Bueno, le queremos agradecer a Mauricio Limón, abogado postulante, especialista y académico en temas de carácter medioambiental. Mauricio, muchas gracias. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches, Javier. Muchas gracias por la invitación. Gracias por tu participación. ¿Qué decimos de todo este momento que estamos viviendo? Una expropiación por parte del presidente, una segunda suspensión, una referencia al presidente a un juez que está ligado con quien era ministro de la Corte y quien todo indica es adversario del presidente en la persona de José Ramón Cosío. ¿Qué decimos de todo esto y cuál es el siguiente paso, Mauricio? Javier, yo creo que aquí las dos principales víctimas que estamos viendo, una es la verdad y otra el medio ambiente y la justicia en México. ¿Por qué digo la verdad? Porque recurrir a denostaciones personales, que si el ministro Cosío, que si un juez, eso no tiene nada que ver con la aplicación de una ley. Además, hay juicios de amparo presentados hace por lo menos 2 años que ni siquiera han sido admitidos, por ejemplo. El mismo juez. Es decir, aquel juez que ha sido denostado por el presidente, ni siquiera han admitido 2 demandas de amparo. Entiendo que hay 5 demandas de amparo y en 2 de ellas se les ha concedido la suspensión provisional. Y por otro lado, el gran problema que se está generando, pues es precisamente el medio ambiente y el conflicto social que va de la mano. Es decir, el artículo 4 constitucional dice, consagra y reconoce el derecho humano a un medio ambiente sano. Pero también dice el 4 constitucional que el daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque. No señala excepción alguna. Ya sea el gobierno federal, el gobierno estatal o cualquier gobierno, Fonatur o cualquier particular, es clarísima la Constitución, no establece ninguna excepción. Cualquiera que genere un daño al medio ambiente está obligado a repararlo, es responsable. Y hay responsabilidades penales, civiles, ambientales, etc. En segundo lugar, también hay una ley federal de responsabilidad ambiental que dice exactamente lo mismo, que el que dañe está obligado a reparar. ¿Qué se entiende por daño? Cualquier obra o actividad que no cuente con los permisos ambientales, particularmente de impacto ambiental y cambio de uso de suelo forestal. De tal manera que si se inicia una obra de esta magnitud o pequeña o la que sea, independientemente de que se trate de una obra de seguridad nacional, propiedad del gobierno, etcétera, la ley no establece ningún tipo de excepción. Puede ser catalogada como de seguridad nacional, que la ley dice que aún todas esas obras que se inicien sin permiso generan un daño y por lo tanto hay que reparar. Ahora bien, en contra de estas obras que se inician, pues se rompe el principio preventivo. ¿Qué significa?
que toda obra o actividad debe de contar previamente con los permisos ambientales. Sí. De tal manera que cualquier persona que se sienta afectada, pues tiene el derecho a presentar una demanda de amparo, un juicio de nulidad, para que el derecho humano a un medio ambiente sano se vea respetado. Ahora, un punto muy importante, no importa la tenencia de la tierra. Para efectos ambientales, da igual que haya expropiado que no haya expropiado. Da igual que sea de ejido, de comunidad, de particular o del gobierno federal. En materia de impacto ambiental, no es relevante quién es el dueño de la tierra ni el dueño del proyecto. Todos estamos por igual frente a la ley ambiental. En materia forestal sí es importante, pero ojo, cualquier persona que haya sido expropiada para efectos de esto e interponga un juicio, tiene el derecho a que se suspenda la eventual autorización de cambio de uso de suelo que pudiera emitirse por parte de la Semarnat. Es decir, la suspensión no solamente se va a dar o ya se dio en el Poder Judicial, sino la suspensión se va a dar en la propia Semarnat en el momento que cualquier persona que se considere afectada por la expropiación interponga un juicio o un recurso, y basta con eso para notificarlo a Semarnat, y Semarnat tendrá la obligación de suspender el permiso forestal. Mauricio, así que el tema va para la ley. El tema, Mauricio, ahí de seguridad nacional, ¿no entra o sí entra o qué entra? No entra porque, de hecho, el día 28, el jueves de la semana pasada, ¿sí? El día 28 de la semana pasada, la Asamblea de las Naciones Unidas reconoció el derecho a un medio ambiente sano como un derecho humano. Esto casualmente la semana pasada. Y México firmó y México promovió que esto así fuera. Entonces, ¿qué significa esto? Si es un derecho humano, solo la Constitución establece los casos de excepción en donde ciertos derechos humanos no, digamos, podrían verse limitados en cuestiones de seguridad, y no es el caso. Además, ya la Corte ha dicho que el tema de medio ambiente es el interés social y que sobre de este interés social no prevalece ningún otro tipo de interés, por mucha seguridad nacional que haya. Sí. Porque el derecho humano a un medio ambiente sano, ya ha dicho la propia Corte, es un derecho de eficacia plena y que no puede quedar, ha dicho de la propia Corte, como un deseo constitucionalizado. Es decir, es de eficacia plena. Y por lo tanto, por muy seguridad nacional, que además tampoco existe un decreto específico que diga que el Tren Maya es de seguridad nacional. Simplemente hay un decreto en noviembre que dice que las obras que se consideren por parte del presidente de Seguridad Nacional lo serán. De tal manera que aún eso pues, está en veremos, ¿no? Oye, a ver, para cerrar, Mauricio, te pregunto, ¿estamos ante un largo conflicto o podría el presidente, con atribuciones que tiene, pegar en la mesa y echar adelante el Tren Maya? No lo digo en el tramo 5 y 6, no lo digo en un sentido de un acto de autoritarismo, quisiera pensar que no, sino más bien en términos de las atribuciones que tiene ante la ley y todo lo que él en sentido estricto puede hacer como mandatario. Va para largo, Javier. Este asunto no se va a resolver fácilmente porque hay muchos mecanismos jurídicos de defensa que algunos de ellos ya se están haciendo valer, y por lo tanto el asunto no va a ser resuelto por un decreto o un golpe en la mesa por parte del presidente, y mucho menos de Fonatur. Creo que el asunto va para largo. Está en juego tema de consulta a pueblos indígenas, está en juego la propia manifestación de impacto ambiental de los otros tramos, está en juego el impacto forestal y el permiso forestal, que ese ni siquiera se ha tramitado. No se puede construir por mucho permiso de impacto ambiental. Tienes que tener el permiso de cambio de uso de suelo forestal, ese ni siquiera se ha tramitado. Sí. Hay recursos para, en fin, va para largo, Javier. Bueno, Mauricio, gracias. Te mando un saludo. Buenas noches. Gracias, Javier. Gracias. Igualmente un Buenas saludo. noches.